Tienen todos ahí su Biblia en 1 Timoteo 1:12. Gracias, gracias. Vamos a dar lectura todos a este versículo. Es más, la primera vez voy a pedir que sean las hermanas las que lo lean. Las espero, hermanas. Búsquenlo ahí. Vamos a leerlo dos veces. Una vez las hermanas, otra vez los hermanos. Vamos a ver quién lee mejor. ¿Listas, hermanas? Dice la palabra de Dios. Doy gracias que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es tremendo trabajo. A ver, hermanos, no nos vayan a dejar en malas hermanas, Dice la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gloria a Dios, también hicieron buen trabajo. Si pudiéramos nombrar un ganador, pues no nos gustaría que las hermanas se sintieran mal. La hermana, otra. No, bueno, vamos a avanzar. Dice el versículo 12 de esta primera carta a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y tenemos que tomar este versículo como un testimonio que Pablo le comparte, le comunica en esta carta a Timoteo. Y de este versículo sacamos el título del mensaje: gracias al que me fortaleció. La gratuita y soberana gracia de Dios habrá de manifestarse en favor nuestro esta tarde. Abordar la correcta interpretación del texto bíblico en el que se basa el mensaje que Dios va a impartir a los suyos hoy. Sí, es un reto de mayor magnitud. Y no haremos bien en distraernos. Que por su gracia, a la hora de atender este mensaje, ustedes y el que habla, encuentren en el testimonio del título del mismo la fortaleza que Él nos imparte. La fortaleza que Él nos imparte. En el título de este mensaje, que no es más que un segmento de este versículo 12, habremos de identificar tan claramente como el escritor sagrado lo hace, las dos partes que encontramos interactuando. Uno, que se describe como el dador, es decir, el que provee o el que provisiona la fuerza. Dice: gracias al que me fortaleció, al que me fortaleció. Hay uno entonces que es el proveedor de la fuerza con la cual se fortalece. Y el otro es el que recibe esa fuerza, el que está dando las gracias por esa fuerza recibida. Luego, que la recibe, dice el testimonio de la palabra de Dios, que la agradece. El que da gracias acá es Pablo. Y el que da la fortaleza acá es Cristo Jesús, nuestro Señor. No son pocos los que cuando reciben algún bien, algún favor, algo en especie, algo inclusive en efectivo, son ingratos. Son ingratos. Y aquí en el seno de la iglesia nos tocó vivir una situación así. ¿Se acuerdan con aquella familia? ¿Cuánto se le apoyó? ¿Cuánto se le brindó techo inclusive? Alimento, efectivo, y desapareció. Ni a Dios dijo. Les platicaba yo hace 3 o 4 meses, los encontré coincidentemente en este supermercado. Y me reunieron. Pero los alcancé para saludarles y decirle: buenas tardes, ¿cómo están? Quiero desearles que Dios les bendiga y ofrecer una disculpa por sea lo que sea que haya pasado que los hizo irse como se fueron. ¿Por qué es tan común?
es que esa gratitud se descubre o se describe así. No porque al haber recibido aquel bien no vengan y en cuanto a forma, sí, a lo mejor algunos, en el ejemplo que acabo de citar no lo hicieron, ¿verdad? Pero hay algunos que cuando menos del ejército dicen, ¡ay, gracias! Y llegan a entender o asimilar el concepto de la gratitud como eso, en cuanto a forma, ¿verdad? Y alguna vez se los enseñaba, es ese pequeño, ¿verdad? Que está siendo educado por mamá o por papá y llega el familiar y le regala una paleta o le da, no sé, un regalito. Y el niño, pues, o la niña, ¿verdad? Contentos lo reciben. Y luego papá y mamá dicen, dile gracias a tu tío, ándale. Que le digas gracias. Y aquel entretenido abriendo el regalo, ya llevándoselo a la boca, gracias. Y ya lo dejamos en paz. Y a veces así es como se entiende el encuadre de la gratitud. Y se entiende que se cumple, pero lo hacen solamente en cuanto a forma, porque en cuanto a fondo, aquel o aquella nunca aprendió a ser verdaderamente agradecido. Y cuando digo aquel o aquella, tengo que decirle, estoy incluyéndonos a nosotros, a los que estamos aquí esta tarde. Nunca aprendimos a ser verdaderamente agradecidos. Para usted, ¿qué características tiene el agradecimiento? Piense un momento. ¿Qué características tiene el agradecimiento? ¿Cómo es que la gratitud ha de expresarse? La hermana dice con un corazón humilde, pero si nota usted, estamos a lo mejor batallando un poco respecto de, caray, de veras. ¿Cuántas veces ha sucedido que en un momento dado uno tiene un gesto de desprendido porque Dios se lo provoca a uno y da algo? Y quien lo recibe no dice ni siquiera gracias. ¿Y esto? Pues un gesto amable para expresarle mi amor en Cristo, mi afecto. Bueno, está bien. Ni siquiera dice gracias. Y luego se regresa, perdón, gracias. Por eso le pregunto, ¿cómo es que la gratitud ha de expresarse? El concepto de gratitud, tal cual dice, es el reconocimiento de un favor o un beneficio recibido y que se nos ha hecho directamente. El reconocimiento de un favor recibido o un beneficio recibido y que se nos ha dado, se nos ha hecho directamente. Por las raíces etimológicas de la palabra gratitud se sabe que es la expresión consecuente de un sentir agradable, grato, por un bien recibido. Es decir, ese bien recibido contribuyó a que mi sensación fuera más grata. Por lo regular, cuando eso sucede de manera inesperada, de sorpresa. Para definir bíblicamente y confirmar que somos llamados a discernir espiritualmente la gratitud, vamos a echar mano de un versículo, de un testimonio que está en la palabra de Dios allá en Hebreos 12:28, en donde dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cómo? Y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo es que usted o el que habla damos las gracias?
por el testimonio que acabamos de leer, somos llamados a que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino inconmovible? La vida eterna. Habiendo nosotros recibido ese reino inconmovible, tengamos gratitud, es decir, una actitud agradecida. ¿Y cómo es una actitud agradecida? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. De manera tal que, gracias al que me fortaleció, Pablo sin duda es un testimonio eterno, ejemplar y absoluto de tener un corazón agradecido en favor del que le fortaleció. Ustedes y yo somos recipientes de la fortaleza de Dios, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Usted no? ¿De dónde saca sus fuerzas para poderse poner de pie y caminar? Dios es el que nos fortalece, eso es un absoluto, es una verdad, no la podemos discutir. Pero qué tan agradecidos somos por recibir esa prerrogativa. Gracias al que me fortaleció. Vamos a avanzar en los puntos del mensaje, pero vamos a pedir que sea Dios el que nos lleve de la mano a través del mismo. Señor y Padre nuestro, queremos darte las gracias por esta oportunidad. Llama tú la atención de cada uno de los que estamos aquí, y aun si alguien está viendo la predicación en la repetición de las transmisiones que se hacen en alguna plataforma, Señor, que tu poder alcance esa conciencia, ese espíritu, y así podamos aprender de ti. No se trata de nosotros, porque nosotros no somos capaces de nada. Si de algo somos capaces es de estropear tu obra, Señor. Se trata de prestar atención a tu obra, a tu obra. Líbranos de ser indiferentes a lo que tu obra majestuosa ha hecho en los que son tuyos. Y así concédenos de la bendición de las verdades a las que vamos a ser expuestos esta tarde. En el nombre del Señor Jesús se lo pido. Amén. Gracias al que me fortaleció. Punto número 1, doy gracias. Está hablando de una actitud humilde, decía inclusive la hermana aquí, y agradecida. Doy gracias. Si lo que Dios nos revela en la carta universal a los Hebreos 12:18, que es parte de lo que leímos, es cierto, y lo es, habremos de considerar como absoluto que la gratitud no es un dicho. No. La gratitud es un hecho, una acción, un verbo, aquello que se lleva a cabo, una operación, una tarea, una actividad, una obra o hasta una maniobra. Si solamente queda en gracias, pero no está respaldada por una acción, entonces eso no es ser agradecido. No estamos practicando gratitud. La gratitud entonces, repito, es un hecho. Es esa acción, esa operación, esa tarea. Y se identifica indefectiblemente como de correspondencia incondicional. Aquella acción que yo voy a llevar a cabo en el ejercicio de la gratitud va a ser una acción que es correspondiente al bien recibido. Y esa acción es incondicional. Servir, agradar, temer y reverenciar. Estar absolutamente dispuesto a hacer lo que sea por aquel que hizo por mí lo que nadie, ni yo mismo, podría haber hecho en ese momento. Porque por lo regular, cuando alguien nos asiste o nos ayuda, llega esa ayuda o ese obsequio o ese gesto de una manera sorprendente. Yo no tengo manera de escaparme a la moralidad si este vecino que tengo
Siempre que he tenido necesidad de algo, me apoya. Oye, vecino, me quedé tirado en el freeway, no traigo gato ni refacción. Oye, vecino, ¿dónde estás? En tal punto. Y ahí va el vecino. 40 millas para llegar a socorrernos, a auxiliarnos. Ya llega, saca su gato, nos cambia la llanta y vámonos, sígueme, vámonos juntos. Ya, gracias vecino, muchas gracias. A la vuelta de 2 o 3 semanas el vecino nos llama. Y nos pide un favor. Y en lugar de corresponder, ay vecino, fíjate que no puedo. Sí, yo sé que tú hiciste ese favor por mí cuando fuiste por mí allá, a 40 millas de aquí, y estoy muy agradecido, pero no te puedo ayudar. ¿Será eso agradecimiento? ¿Será eso agradecimiento? No, ventajistamente. ¿Sabes qué, vecino? No sé cómo puedo hacerle, pero dame 10 minutos, ahorita te llamo. Y ciertamente no puedo, pero en esos 10 minutos puedo buscar. Y ahora estoy llevando a cabo acciones correspondientes de intercambio. Una acción que representa un esfuerzo. ¿Por qué? Porque estoy agradecido. Si soy mal agradecido, no me digo, discúlpame, pero perdóname, pero no. Y ya. Falta de agradecimiento. No tenemos esa acción. Por eso digo, si vamos a considerar una actitud de agradecimiento como la que Pablo nos enseña aquí y de la cual escribe a Timoteo, es la de estar dispuesto absolutamente. Estoy absolutamente dispuesto a hacer lo que sea por aquel que en un momento dado hizo por mí lo que nadie ni yo mismo podría haber hecho. En ese momento apremiante que viví, en ese momento en el que tuve necesidad, en esa situación en la que volteé para un lado, volteé para otro y no tenía ninguna alternativa, y entonces aquel tuvo un gesto de ayuda para conmigo. Ante esa situación, voy a ser agradecido, entonces voy a estar absolutamente dispuesto a hacer lo que sea por aquel que hizo por mí lo que nadie podría haber hecho en ese momento. ¿Podremos esta tarde hacer a un lado nuestra autosuficiencia y nuestra arrogancia y ser humildes para luego ser agradecidos? Es que esta tarde aquí tenemos que partir de una verdad. Habemos un puño de malagradecidos aquí esta tarde. Decimos gracias, pero hacemos lo que hacen los ingratos. De dicho, agradecidos, pero de hecho, lo que hacen los ingratos. ¿Y qué es lo que hacen los ingratos, predicador? Gracias por preguntar. Mejor no le respondo yo. Vamos a ver que la Biblia no responde. Allá en Lucas 17:15 nos narra aquella famosa escena de los leprosos. Se venía acercando el maestro y 10 leprosos lo ven a distancia. Y desde allá aquel grupo de leprosos que estaban marginados de la sociedad empiezan a clamar y a llamarle: maestro, maestro. El maestro los escucha, tiene misericordia de ellos y a una distancia les dice: vayan al sacerdote y serán limpios. La palabra de Dios sigue diciendo en la historia que entonces aquellos agarraron camino. Y mientras llegaron de donde los encontró el maestro hasta estar en la presencia del sacerdote, se dio el milagro y fueron limpiados. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos.
Muy probablemente debe haber pasado 2 o 3 horas, tal vez más, o tal vez menos. Pero lo que sucede, la realidad es que desde ese punto en el que el maestro les dice, vayan y preséntense ante el sacerdote, de estar escurriendo de pus con su carne putrefacta, llena de completa y absoluta corrupción, aquellos se encaminan y empiezan a avanzar hacia el sacerdote. De manera que cuando llegan y se presentan al sacerdote cumpliendo la ley levítica, aquellos se descubren y cuando el sacerdote los ve, tienen la piel limpiecita. Un favor. El favor de la salud, de la limpieza de su piel. Y los ve y el sacerdote los declara limpios. 10 leprosos que estaban a punto de morir en su putrefacta existencia son limpiados milagrosamente. El 17:15 de Lucas dice: entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. El versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Este es un buen cuadro para poder ilustrar a alguien que es agradecido. Y podemos ver aquí que el grupo de 10 se divide en 2 grupos, un grupo de 9 y otro de 1, ¿verdad? Uno es agradecido, dice la palabra de Dios que uno de ellos, una proporción que asusta, ¿no? De 10, un agradecido. Quiere decir que de 100, ¿cuántos serían agradecidos? 10. ¿Y de 1000? 100. ¿Y de 1,000,000? 100,000. En esa proporción. Los otros 9 no se sabe a dónde se fueron hasta el día de hoy. Pero ese que volvió, viendo que había sido recipiente de la bendición de ser sanado, volvió. Y aquí está el primer llamado para los malagradecidos o los agradecidos. El que vuelve, vuelve porque vuelve agradecido. El que no, es un malagradecido. ¿A qué volvió? A su vida de devoción delante de Dios. A acatar los preceptos de Dios en su interacción conyugal. Volvió al respeto a sus padres. Volvió al amor a sus hijos. Volvió al ministerio que tal vez no le gustaba y ahora, viendo la necesidad, le entra. Volvió. Pero no volvió discretamente. Dice ahí, volvió glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios a gran voz. Me limpió. ¿Dónde está el que me limpió? Quiero servirle. Quiero agradecerle. ¿Dónde está? Díganme en dónde lo puedo encontrar. No tenían que decirle: venga, ándale, venga, acá está el que lo salvó. Venga a verlo acá a las 12:30 del día, los domingos. Venga a verlo acá los miércoles a las 7. Venga, ándale, está agradecido. Venga a los estudios varones de las 7. No. Eso podrían haberlo intentado con los mal agradecidos. Con los otros 9, pero este no, este volvió. En una búsqueda incesante. Impulsado por ese agradecimiento, ese corazón agradecido, la acción que nos lleva a ser agradecidos. A gran voz. Y es de llamar la atención el detalle con el que la palabra de Dios ilustra y nos muestra desde la pluma de Lucas esta descripción tan precisa. Porque una vez que lo encuentra, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz.
y se postró, rostro en tierra. Humildad. No se acercó a decirle, oh, tú eres el rabí que me limpiaste, sí. Sale y te ves, no, gracias. No. Oh, sí, tú me salvaste un día, me diste salvación y vida eterna. Ahí te veo, pues, gracias. No. Tú me diste de tu gracia el favor no merecido para salvarme. Entonces déjame decirte, me postro a tus pies con el rostro en tierra. El rostro en tierra, hermano, tiene que ver con que no nos deja ver a ningún otro lado. Prueba poner tu rostro en tierra, ahí, con la nariz tocando el piso y la frente. A ver cuántos compromisos familiares puedes ver desde ahí. A ver cuántos compromisos laborales puedes ver desde ahí. A ver cuántas posturas de comodidad puedes ver desde ahí. Pégalo ahí a ver qué tanto videojuego puedes ver, joven. Ponlo ahí. A ver qué tanto Netflix puedes alcanzar a ver. Ese rostro en tierra no te deja ver en ningún lado, más que a los pies de Cristo. La postura de un agradecimiento así llevaba al que estaba agradecido a permanecer ahí hasta el momento en el que aquel que estaba recibiendo esa reverencia le decía, levántate. Mientras aquel no le decía, levántate, aquel permanecía postrado. ¿O se parece eso a la gratitud que usted practica? ¿Entiende por qué le digo lo que le dije a manera de afirmación al principio de este punto? Los que estamos aquí somos un puño de malagradecidos. Rostro en tierra a sus pies. Eso es dándole gracias. Y este era samaritano. Era un extraño, era un rechazado por los judíos. Y reconocía que aquel que le había dado la salud era un judío. Pero no le importó. Al fin de cuentas había recibido la salud y ese era un don no merecido y un milagro en sí. Jesús ve ese gesto y 2 versículos después le dice que se levante y que se vaya. Pero antes, el maestro se acuerda de los más agradecidos. En el 17 de Lucas, dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Podríamos decir, bueno, ¿y a quién le preguntó? Pues el que muy seguramente lo oyó es el que tenía con su rostro a sus pies. Pero debe haber habido otros testigos, ¿no? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Hasta el día de hoy, 2000 años después, ese interrogante sigue flotando en la eternidad y está vigente a manera de un eterno presente. No preguntó a dónde se fueron, no preguntó dónde estarán. Pregunta en ese auristo, que el griego lo expresa como un eterno presente.
¿Y los 9? ¿Dónde están? Es una interrogante entonces que está vigente en ese eterno presente. Hasta el día de hoy, el maestro quiere saber dónde están los malagradecidos. ¿Dónde están los malagradecidos 9 que recibieron el mismo favor que este agradecido, que volvió glorificando a Dios a gran voz y rostro en tierra le dio gracias al que había recibido? Esta tarde tengo que decirlo, muy probablemente Dios se está refiriendo a esos 9 con usted y conmigo en mente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Han pasado los días y no hay tiempo de comunión conmigo en oración. El enemigo ha mandado la prueba y ¿dónde están? No han estado correspondiendo a mis preceptos. Siguen siendo rebeldes, siguen siendo indiferentes, siguen siendo impíos. ¿Dónde están? Es la hora de coparticipar con el cuerpo de Cristo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Después de eso, el Señor se dirige a aquel y después de haberle dado la salud, le da la salvación y le dice: vete. Aquel agradecido recibió una bendición agregada. Esa bendición agregada para muchos de nosotros ahí está esperándonos. ¿Por qué? Porque malagradecidamente no venimos, no volvemos a Él, no nos ponemos rostro a sus pies. Doy gracias. ¿Ha podido entender la manera bíblica de darle gracias a Dios? ¿Es esa la manera en la que usted da gracias? Gracias al que me fortaleció. Punto número 2. Me fortaleció. Oiga, ¿quién necesita ser fortalecido? ¿Verdad? No, espero que no se sienta incómoda la hermana Dinora, pero al concluir la visita pastoral de esta semana en su hogar, la hermana siempre tiene gestos muy amables. Me regala una fruta, me recuerda también mucho a la hermana Sara cuando iba a su casa, ¿verdad? Extraño sus visitas, pero bueno. Malagradecida no era, porque siempre me mandaba, aumenté de peso ese tiempo que estuve viendo a su casa. Pero la hermana Dinora también, cada vez que estaba ahí siempre tiene el gesto de darnos algo, ¿verdad? Tenga, hermano, para la hermana. Y en esta ocasión la hermana dice: hermano, usted toma vitaminas. Aquí, mire, aquí tengo. Y yo dije: cielos, mire qué gesto tan lindo de la hermana. Mi siguiente pensamiento es que a lo mejor la hermana me ve muy decaído, ¿no? Así, ya me dio medio cascarita, así que dice: hermano, vitamínese, porque no. No. Se lo ilustro de manera chusca porque nos va a ser de apoyo para este punto. Me fortaleció. Pablo viene y le da gracias a Dios porque le fortaleció. Y es que nuestra debilidad y nuestra fragilidad no es menor. Muchos de nosotros pecamos de autosuficiencia. En sí nos enorgullece ser autosuficientes o eficientes para algo. Esa es nuestra postura. Inconscientemente, a ver, ¿qué hay que hacer? A ver, hágase a un lado. Ahorita yo, ya quedó hecho yo. ¿Qué le preocupaba eso? Ya quedó resuelto.
Y yo digo, gracias a Dios por los que tienen esas capacidades y destrezas. No obstante, nuestra debilidad y fragilidad no es menor. Y obviamente me estoy refiriendo al plano espiritual. Por eso Pablo le dice a los corintios, si alguno está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nuestra fragilidad y nuestra debilidad no es menor. Si fuésemos tan autosuficientes en el plano espiritual como creemos que somos en el plano secular, entonces no necesitaríamos a alguien que nos fortaleciera. A fin de cuentas, pues ya tenemos esa capacidad. Pero si la Biblia menciona que un siervo de Dios como Pablo necesitó que Dios le fortaleciera, oiga, usted y yo podemos estar seguros de una cosa: Pablo era muchísimo más fuerte que usted y yo en el espíritu. Y si él da testimonio de que Dios le fortaleció, es porque su debilidad no era menor. ¿Cómo o qué tan débil somos ustedes y yo? La corriente secular de este mundo, de este siglo malo, mueve y promueve la autosuficiencia, mueve y promueve la antropocéntrica postura de yo puedo. Los postulados que encontramos a diestra y a siniestra suscriben mensajes cargados de un positivismo anacrónico y perverso. ¿Cómo se etiquetan esas posturas? No dejes de luchar por conseguir lo que deseas. Tu mente es tu límite. Si te lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Piensa en ti. Sé feliz. Descubre el campeón que hay en ti. El centro eres tú. Y muchos más como estos. Culpable. Algunos de sus títulos los saqué de una librería que tengo yo, de libros que llegué a leer en algún tiempo y a los que les llegué a creer. ¿Por qué? Porque la corriente es fuerte, está presente a diestra y a siniestra. Y si de repente iba a un diplomado de negocios, inmediatamente estaban ahí 3 o 4 títulos para que uno aprendiera a ser más eficiente. Y obviamente uno los compra, los lee y se inspira, ¿no? Ahora sí estoy motivado. Ahora sí, háganse un lado. Voy a ser la empresa número 1. Hazlo tú también. Hágase por allá. Ahí viene el picoso. Esa es la corriente. Mientras Satanás consiga hacernos pensar que somos fuertes y autosuficientes, ¿vamos a querer que alguien nos fortalezca? No. Rebota de nosotros. E inconscientemente muchos de nosotros procedemos así. He tenido hermanos que ven necesidad de nacer conmigo. No, así no es, hermano. Yo sé cómo hacerlo. No sabes el otro. Ahí le voy. Hermano, pero sería bueno que me... No, yo sé cómo hacerlo. A mí déjenme con mi resolución. Yo ya he pasado por esas y así lo he resuelto y así lo voy a resolver ahora. Así es que gracias, pero gracias. No. ¿A ese grado está su autosuficiencia? ¿Voy a querer que alguien se acerque y me fortalezca? No, porque no creo que soy débil. No, yo no soy débil. Yo me la sé de todas, donde quiera la hago plancho y en cualquier mecate tiendo. Un concepto de Dios, a lo mejor lo considero, pero no es para mí. Engañado. Satanás consiguió hacerte suponer que eres autosuficiente. Pablo no es así. Y como está instruyendo a Timoteo, es una instrucción que se extiende a la eternidad hasta cada uno de los que estamos aquí hoy en día. Lo que más sorprende no es que esta corriente filosófica predomine allá afuera. Lo que de verdad nunca dejará de sorprender
es que esa corriente tenga alta aceptación entre los que profesan ser cristianos. Aún entre iglesias de la falsa religión, de las denominaciones carismáticas, debido a que son congregaciones activistas y sensacionalistas, que presumen predicar y practicar la Biblia, pero solamente presumen. Sin embargo, implementan metodologías seculares en busca de resultados materialistas que atraigan al hombre, sí, pero que lo atraigan a ese engaño de presunta piedad, no que lo atraigan a Cristo. Ya hubo alguien que un día se acercó a este siervo inútil y me preguntó: hermano, entonces esos libros que hay de motivación personal que a muchos han ayudado, ¿son malos? ¿Usted qué hubiera contestado? ¿Serán malos esos libros de autoayuda? Dios me llevó a contestarle con lo que, según su revelación, Él y los que somos de Él habremos de contestar. No le puedo dar una respuesta por mí mismo, pero sí me puedo apoyar en lo que dice 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios por avergonzar a lo fuerte. Así es que mientras que el consejo de ese libro de autoayuda te insta y te instruye y te da paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, para que seas el King Kong de tu existencia, la Biblia te dice: no te preocupes en ser débil, porque si eres débil has sido escogido para avergonzar a lo fuerte. Y partiendo de esa premisa, no será grato que un necio me avergüence a mí. Mejor prefiero sujetarme a la verdad de que Dios me escogió. No será grato que un fuerte me avergüence. Mejor me amparo en la fortaleza de Dios. Y así es como esa fortaleza de la que Pablo habla la puedo hacer mía. En 1 Corintios 12:22 dice: antes más bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, porque es su gracia por la que somos contados como necesarios. No dejaré de decirle, hermano, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted es necesario en el cuerpo de Cristo. No, pero es que a mí no me gusta participar en esto, no me gusta participar en aquello, a mí no me cuente para esto, Si es parte del cuerpo de Cristo, es necesario en el cuerpo de Cristo. No por lo que va a hacer, no necesitamos activistas aquí. O dejar de hacer, no es eso lo que se está buscando. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, su pura presencia ya es un ministerio en los servicios. Véngase, siéntese ahí, escuche el mensaje, reciba de la sabiduría de Dios y el consejo de Dios lo que a usted le corresponde, y será de bendición para usted y para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Pues sí, pero ¿en qué soy necesario? Usted no sabe cuánto anima al que está a un lado de usted. Nomás con su pura presencia, aunque se esté echando un coyotito ahí. Pero llegó. Estuvo presente, se paró y se puso a cantar. Sí, desentonado y lo que quiera, pero se puso a cantar. Y esas notas fuera de tono, el de al lado lo oyó, ¿verdad? Y dijo: ese hermano está más desentonado que yo. Pero gloria al Señor. Gloria a Dios, ya fue de bendición. Es que somos miembros del cuerpo de Cristo, y si somos miembros de ese cuerpo, somos contados como necesarios. Si no estuviera aquí en la palabra de Dios, 1 Corintios 12:22 nos dice: antes más bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
Es que todavía estamos en la idea de que no, yo ahorita no necesito ir a la iglesia. Bueno, tú no, pero ¿qué de tus hermanos? ¿Qué de tus hermanos? No, es que yo ahorita no puedo porque tengo otro compromiso. Bueno, entre ese compromiso, pon ahí el saludo de un hermano que hoy no te va a ver y era día de que estuvieras aquí. Ese también es tu ministerio. Sí, pero yo no necesito estar. No te voy a negar, tal vez tú no lo necesites, pero tú eres necesario en el cuerpo de Cristo. Segundo a los Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo leímos, ¿verdad? Hace un ratito. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Mi poder? No, el poder de Dios. En el versículo 10 de 2 a los Corintios 12 sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, pero eso va en contra de mi orgullo. ¿Cómo que yo voy a ser débil? A ver, espérate. Aguántame, hijo. ¿Yo débil? ¿Qué te pasa? Pues claro, el orgullo. Yo estoy bien, tú estás mal y ande como quieras. Orgullo. Orgullo. No cabe la posibilidad de que usted o yo estemos en un error. Claro que la hay. Como posibilidad y como alta probabilidad. Y llama la atención que el versículo 11 de ese mismo 2 a los Corintios 12. Mire cómo Pablo lo expresa. Me he hecho un necio al gloriarme. Porque me la di de muy picoso. Lo que pasó que realmente es que me hice un necio. Oh, pero ser capaz, eficiente y productivo, y eso es nombre y renombre para mí, ¿no? Cuando haces eso, dice Pablo, has sido un necio en gloriarte. En gloriarte. Por el gozo verdadero, el que causa el Espíritu, su Espíritu, y que es una clara manifestación del fruto del Espíritu Santo. No voy a adoptar una postura de debilidad con orgullo, voy a adoptarla con humildad y con un gozo verdadero. Y puedo tener todas las destrezas habidas y por haber. Si los que oyeron el devocional de hoy en día daba testimonio de algo que les anuncié a los hermanos el miércoles. El hijo mío estuvo invitado por una iglesia bautista en Santa Fe, la primera iglesia bautista de Santa Fe, ahí en Nuevo México, para dirigir el servicio de adoración. La semana previa había estado otro candidato, ¿verdad? Estaba la iglesia en busca de un ministro de música. Entonces, conforme se acercaba el día del servicio, el domingo pasado, Hiram y yo estuvimos platicando y orando juntos. Y una de sus cargas es que el ministro de la semana previa había hecho un extraordinario trabajo. Un doctor en música graduado en un seminario de Dallas. Me acuerdo que fue lo primero que me dijo: "Pa, hay carga en mi corazón porque este señor, que por cierto es nativo de Brasil, hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo. Digo, gloria al Señor. Acuérdate que si fue un buen trabajo, fue la gracia de Dios sobre él. No fue él. Como va a ser la gracia de Dios sobre ti, no tú. Tienes razón, Padre. Yo te lo he dicho, hijo. Esta oportunidad que Dios puso ahí en tu vida
Es como la oportunidad que tenemos los predicadores cada domingo. Tenemos que preparar el mensaje como si solamente dependiera de nosotros, conscientes de que a la hora de exponerlo todo depende de Dios. Y si tú aplicas ese principio, tú prepara y haz todo lo que tengas que hacer como si solamente dependiera de ti. Cuando a las 10:30 de la mañana hay en Santa Fe se debes estar consciente, todo depende de Dios. La gracia de Dios sobre ti, sobre el coro, sobre los músicos, sobre la congregación, es la que va a obrar. Gracias, papá, necesitaba oír eso. Y Dios lo hizo otra vez. Una muy bonita participación. Y solamente le dije, sí, ya ves, Dios lo hizo otra vez. ¿Le quedaste a deber a Dios en tu preparación? Me dijo, no, eso lo estamos hablando el domingo en la mañana. Okay, entonces, si no dejaste nada por preparar, entonces prepárate porque Dios se va a manifestar. Pero todo va a depender de Él a partir de ahora. Según a los Corintios 13:4 dice, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Es alta la probabilidad que este segmento del versículo 4 esté en la memoria de Pablo cuando se le escribe de manera directa y sistemática a Timoteo. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque esto lo encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, pero es exactamente el mismo principio que le está escribiendo a Timoteo. Por eso digo que es alta la probabilidad de que ese segmento del versículo 4 de 2 a los Corintios 13 esté en la memoria de Pablo cuando se lo escribe de manera directa y sistemática a Timoteo. Me fortaleció. Porque mi debilidad y mi fragilidad no es menor. Número 3. Gracias al que me fortaleció. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel. Y me tuvo por fiel sabiendo que no lo soy. ¿Usted es fiel a Dios? ¿Usted es fiel suficiente? Yo tampoco. Pablo tampoco lo era. Ni Timoteo lo era. ¿Quién puede ser fiel? Al menos al nivel de la fidelidad de Dios. Es un atributo de Dios. Dios es fiel. ¿Verdad? Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, fiel. Dios es fiel. Y el testimonio el testimonio del escritor sagrado es que me tuvo por fiel sabiendo que no lo soy. Sí, no se es fiel. Pero Él llega a tener por fiel a aquel. ¿Querrá esto decir que Dios se hace de la vista gorda? Así como que, yo sé que eres infiel, pero te voy a tener por fiel. No, nunca más. Nunca será así. Por supuesto que no. Y entonces, ¿por qué lo tiene por fiel sabiendo que no es fiel? Gracias por preguntar. Su poder en plena acción y su soberanía ejercitándose como tal, ha de obrar irresistiblemente en su ministerio transformador, al punto tal que el infiel, mediante ese ministerio sobrenatural del Espíritu Santo, se transforme en fiel. Me tuvo por fiel, sabiendo que no soy fiel, porque está empezando en mí una transformación que nunca va a acabar hasta que esté en gloria. Primero los Corintios 15:10 lo expresa así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si tú no estás experimentando transformación constante que te acerca más a Dios conforme tus días avanzan, entonces estás contradiciendo esta verdad. Porque en ti sí ha sido vana su gracia. Mientras que para Pablo no lo ha sido, para usted y para mí, si estamos estancados, sí lo ha sido. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Déjame preguntarte, ¿ha sido la gracia de Dios en vano contigo? Tus procesos de pensamiento, de juicio, de decisión, ya se dan en otro marco por la transformación del Espíritu Santo en ti, o sigue siendo el mismo que ha sido desde siempre. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El elemento diferencial acá es la gracia de Dios. Me tuvo por fiel. Fiel, aquel que es leal, digno de confianza, constante y preciso. Dios a los suyos, los genuinos, los verdaderos, los que realmente fueron alcanzados por su gracia, es en ellos o en ellas a los que tiene por fieles. Y es porque Él es el que nos hace fieles. Primero, nos da vida nueva en Cristo, una naturaleza espiritual activa. Después, Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por cuestión de tiempo no voy a ir aquí, pero tengo 1 Pedro 1:3, 1:23 y algunos otros, pero déjenme enfocarme que esa es su paternidad eterna. Es esa eterna paternidad, ¿se acuerdan? Isaías 9:6 nos lo presenta como Padre eterno, así es como lo describe Isaías. No solo en su personalidad o en su función de Padre, no solo nos da una vida nueva, nos regenera, sino que nos renueva, según lo dice Tito 3:5, en donde leemos, y por favor, atienda esto, no se lo pierda, por favor. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Padre eterno que nos salvó, no nos salva y nos deja ahí abandonados, no. Nos salvó, no por obras de justicia. Después dice, por el lavamiento de la regeneración. Al salvarnos nos da una vida nueva. Y luego dice, por la renovación en el Espíritu Santo, una transformación. La preciosa y sobrenatural obra de la renovación de la que Pablo le escribe a Tito es exactamente la misma a la que hace referencia en Romanos 12, pero allá la aborda desde la transformación. Ese famoso capítulo 12, versículo 2, en donde un segmento del versículo dice, si no transformaos por medio, transformación, ¿verdad? Si no transformaos por medio, dice, de la renovación, eso es lo que le escribí a Tito, de nuestro entendimiento. Su obra en los suyos se refleja y se manifiesta así, en usted, en el que habla, en el que probado y aprobado puede dar testimonio de eso. El escritor de Hebreos dice en el 13:21, y bueno, lo menciono como testimonio personal. Para mí leer Hebreos 13 me da suficiente referencia para
para poder afirmar que fue Pablo el que escribió la carta a los Hebreos, pero dado que no hay un dato sólido al respecto, no me atreveré a hacer esa afirmación. Pero si usted lee Hebreos 13 y la forma en la que ese capítulo en particular está escrito, encontrará que hay muchos sesgos muy parecidos a como Pablo escribe en sus cartas. Hasta menciona a Timoteo en esa porción, en los últimos versículos. Pues el 13:21 dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Si algo hacemos delante de Él, no lo hacemos nosotros, lo hace Él a través de nosotros. El paralelo lo escribe Pablo en Colosenses 1:12, cuando dice: con gran gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con este respaldo bíblico podemos entonces avalar que Él, al que tiene por fiel, lo tiene así porque lo hace apto a la fidelidad. Y a Dios le corresponde esa obra perfecta. Así es que, ¿qué conflicto puede haber entre lo que declara la palabra de Dios y lo que nos toca vivir o ver o experimentar a usted y al que habla? Tendríamos que pararnos y evaluar la situación y decir, bueno, no hay testimonio de fidelidad. No hay testimonio de fidelidad. ¿Por qué? ¿Me atreveré o seré capaz de decir que Dios fracasó en su obra? ¿Cuál era su obra? El hacerlo apto para ser bien. Hacerlo apto para la fidelidad. Así es que o Dios fracasa, o aquel o aquella no son verdaderamente de Él. Si es que la infidelidad sigue siendo una práctica común en su vida o en mi vida, tiene que contestarse esa pregunta. Dios es todopoderoso, pero conmigo no puedo, yo voy a seguir siendo infiel. Pero sí soy hijo de Dios, No. Hermano, yo oro al Señor para que no suene hostil esta verdad. Pero la verdad se tiene que predicar como es, si no, ya no es verdad. No podemos dar por hecho que somos de Él y regodearnos en nuestra infidelidad y nuestra insensibilidad, porque sería equivalente a decir: Dios fracasó en su obra transformadora en mi vida, que conmigo ni se meta. No, pero que sí me lleve al cielo y que me lleve a gloria, a vida eterna cuando muera. ¿Podremos cuando menos imaginar un poco lo delicado que es este indicativo de infidelidad? Nos estaría diciendo que verdaderamente yo estoy viviendo en condenación. Gracias al que me fortaleció. Número 4, poniéndome en el ministerio. Es que cuando me salvó, me predestinó. Sí, en las funciones inherentes a su paternidad eterna, ya lo vimos también en el punto anterior. La providencia de Dios, dice ahí, me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Esa expresión en griego que dice que Dios nos puso, también aparece en Juan 15:16, donde leemos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Ahí está, es la misma expresión,
del versículo 12 de 1 Timoteo, para que vayáis y llevéis fruto. Nuestro texto dice poniéndome en, el original griego se escribe eis, una preposición que da la clara idea de destino. Y dice que nos puso, dando a entender que fue anticipadamente, nos predestinó anticipadamente a un lugar que tiene que ver con destino y con un propósito, el ministerio. ¿Cuál ministerio? Preguntará alguno. Gracias por la pregunta. El de la oración y la palabra, según Hechos 6:4. El ministerio del Espíritu, según 2 Corintios 3:8. El ministerio de la reconciliación, según 2 Corintios 5:18. El de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, según Hechos 20:24. El de las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, según Efesios 2:10. Quien quiera que usted sea, si es, y solo si así fuese, en el caso de uno o una verdadero o verdadera hijo o hija de Dios, hemos de practicar y vivir una vida de buenas obras. ¿Pero por qué? Preguntará alguno. La fidelidad de Dios nos contesta desde la eternidad a través de Efesios 2:10. ¿Por qué? Vamos todos a Efesios 2:10. Ya estamos por terminar. Abra su Biblia ahí en Efesios 2:10. La fidelidad de Dios nos contesta desde la eternidad a través de Efesios 2:10. ¿Ya lo tiene ahí? Vamos a leerlo una vez, todos a una voz. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, usted acaba de leer la respuesta a la pregunta de por qué. Hemos de practicar y vivir una vida de buenas obras. ¿Pero por qué? Preguntará alguno. 6 respuestas en ese versículo. La primera, porque somos hechura suya. ¿O de quién es usted? ¿Quién lo hizo a usted? No nada más en el plano físico, en el plano espiritual. Dios nos hizo. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Número 2, creados en Cristo Jesús. Es que Él fue, mediante su obra redentora en la cruz del Calvario, el que dio paso al ministerio del Espíritu Santo para regenerarnos. Creados en Cristo Jesús. Número 3, para buenas obras. ¿Por qué? Porque somos llamados para buenas obras, no para malas obras, no para las obras de las tinieblas. No corresponde a un hijo de Dios pagar mal con mal, ofensa con ofensa. Es que tú eres un desobligado. No, probablemente tienes razón. Oh, así no contesta un hombre orgulloso. ¿Cómo contesta un hombre orgulloso? Ah, nomás te das cuenta que yo soy desobligado y tú ¿cómo te crees que eres? Claro, ahí están ausentes las buenas obras. Número 4, las cuales Dios preparó. ¿Por qué? Porque fueron buenas obras que Dios preparó. Recuerdo todavía en aquella ocasión, no sé si le ha pasado a usted, ojalá que no, pero a mí me da mucha pena con alguien que nos invitó al festejo del cumpleaños de su hijo. Y el niño era poco, voy a decir poco amable. No tenía el favor de mucha gente que conocía a la familia. En sí era considerado un chiquillo medio odioso. Pero aquel nos invitó al cumpleaños de su hijo. Iba a haber alberca y todo ahí en el evento. Y llegamos a la hora indicada.
contra la naturaleza nuestra, ¿verdad? Casi siempre llegamos 1 hora, 2 horas tarde, pero esta vez llegamos a tiempo. Y había preparado 2 grandes barras de buffet, de comida fría, caliente, mariscos, ¿no? Aquello estaba de bárbaro. Había como unas 8 mesas con carpas, ¿verdad? La preparación había sido suficiente. Pero llegamos nosotros, que éramos 4. A la media hora llegaron otros 4. Y fue todo lo que llegó. Y todo aquello que había sido preparado pues era causa de sentimiento. Preparé como para 80 o 100 y nomás vinieron 8. ¿Por qué me apoyo en esa ilustración? Porque hay muchas buenas obras preparadas de antemano de parte de Dios. Y habemos quienes, profesando ser de Dios, nos acercamos al buffet y nomás nos vamos. Las buenas obras de la fidelidad al devocional personal. Las buenas obras de amar al prójimo como a mí mismo. Las buenas obras de ser fiel a la asistencia en la iglesia. Las buenas obras de humillarme y pedir perdón. ¿Me estoy explicando? Gracias, hermana. Ya no me conteste. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque esas buenas obras Dios las preparó de antemano. No se improvisaron. Por eso, porque se prepararon de antemano, Dios las preparó cuando nos predestinó a ese lugar y a ese propósito. De antemano. No fue una improvisación. Usted sabe cómo es lo improvisado, ¿no? Lo improvisado. Los 15 de Carla. Precioso montaje, ¿no? La hermana Mikini adornó muy bonito y todo, las mesas. Pero llegó el punto en el que se acabaron los espacios. ¿Se acuerdan? Y después, ¿qué tuvimos que hacer? Improvisar 2 mesas más, en donde me tocó, por cierto, a mí sentarme, junto con algunos de ustedes. Me acuerdo de la hermana. Eso ya fue improvisado. Esa otra mesa no tenía la misma decoración y se veía igual de bonita, no tenía mantel inclusive. O se le puso uno, pero pues no era el que iba con la decoración completa, que hacía que todo se viera bien bello. Se tuvo que improvisar. ¿Sabe? Dios no improvisa. Dios tiene cada una de esas obras preparadas de antemano. De antemano. Para que la armonía de su santidad no se vea trastocada. Para que la perfección del testimonio eterno siempre le enaltezca al Rey de Reyes y Señores y Señores. Obras preparadas ahí, que usted y yo no somos nuestras. Y termina el número 6, la respuesta: para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos, peripateo, andar, vivir conforme a, respecto de este ministerio. ¿Cuál? El de las buenas obras. No podríamos dejar al margen la enseñanza del Maestro respecto de las buenas obras, aquella que registró por la eternidad ahí en Mateo 5:16, el escritor sagrado.
en donde escribiendo lo que está enseñando, nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, el Maestro, que escribe: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias al que me fortaleció. Número 5, es un punto muy breve y concluyente. Cristo Jesús nuestro Señor. Y puse ahí origen, causa y propósito. Origen, causa y propósito. Y qué mejor que tomar de la revelación de Dios el 11:36 de Romanos, que Pablo escribe como tal. 11:36 de Romanos. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es como concluye el capítulo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. No tengo que agregar mucho porque está más que explícito. Le exhorto a meditar pausadamente y profundamente y detenidamente y espiritualmente en esta trascendente revelación en este versículo. Porque es de significado y de trascendencia eterna. No debemos dar espacio al engaño de Satanás, que todavía hoy en día lleva a muchos, no solo a los falsos creyentes, sino aún a los escogidos, a cambiar el pronombre él por el pronombre posesivo mí. ¿Cómo se leería ese versículo si cambio el pronombre de él por el pronombre mí, que tiene que ver conmigo? Porque de mí y por mí y para mí son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué blasfemia, ¿no? Es que yo no pienso que esto se deba hacer así. Es que yo veo que tú como cónyuge mío no haces tu papel. Entonces yo obviamente me siento mal. Porque yo veo que me. Cuando es de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Gracias al que me fortaleció. Si usted está cursando por la debilidad de la condenación, déjeme decirle, de Él viene el poder para fortalecerle y montarlo en la voluntad de Él, darle vida nueva y salvarle. Si usted ha sido sensible a alguna parte del mensaje, es que Dios está hablando y usted está oyendo. Si ese fuese el caso, arrepiéntase de su pecado y crea. Gracias al que me fortaleció es que si usted es creyente, verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios, entonces déle espacio ya, sin oposición y sin renuencia, al poder y a la fortaleza que viene de Dios, no a la que viene de usted. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.